Bueno, una vez entonces tenemos ya nuestro cliente listando las entradas de nuestra API, es decir, ya tenemos el componente listar, vamos a pasar entonces a construir nuestro componente agregar aquí en nuestro proyecto de Vue. Para ello entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear otro archivo .vue. En este caso vamos a duplicar este que tengo aquí de entradas.vue y vamos a crear uno nuevo que se llame entrada agregar. Inclusive algo que se puede hacer es poner sencillamente, digamos, entrada form, pues ya que lo que va a hacer esta entrada pues es presentar un formulario para con todos los campos necesarios para agregar una entrada, y pues ese formulario posiblemente puede servir tanto para agregar como para editar. Sencillamente es una forma pues para no tener varios archivos que pues prácticamente hagan lo mismo. Entonces vamos a poner aquí para que veamos que si hay una diferencia. Página agregar, vamos a borrar aquí esta tabla porque ya no la vamos a necesitar, ¿sí? Y lo que vamos a hacer entonces acá, que va a tener esta página o este template, pues va a ser eso, un formulario. Entonces vamos a crear un formulario utilizando la sintaxis de Emmet, del plugin Emmet que tenemos acá con Atom, donde vamos a decirle pues que va a haber un label con un input, va a haber aquí otro label, en este caso con una caja de un text area, ¿sí? Y va a haber un label, bueno, un select con una opción. Entonces, básicamente pues el primero va a ser para el título de la entrada, el text area entonces va a ser para el contenido como tal de la entrada, y pues el select va a ser para poder seleccionar el autor que va a estar asociado a esa entrada como tal. Entonces ahí ya tenemos, digamos, nuestro formulario HTML. Entonces lo que vamos a hacer ahora pues ya es poner acá los valores. Entonces este pues va a ser el título, ¿sí? Este entonces pues ya va a ser el contenido, y bueno, el select no le puse un label al select, vamos a copiar este acá, vamos a ponérselo, ponerle aquí para el autor. ¿Listo? Entonces ya con eso tendría entonces mi formulario con todos los campos que necesito. Si yo miro aquí en como tal, bueno, es que todavía no hemos creado el enlace para que pues veamos cuál es la página. Entonces vamos a crear la ruta, ya la tenemos, pero pues no le hemos dicho pues que el componente que vamos a utilizar ya no va a ser aquí entrada, sino va a ser entrada form. El nombre que le vamos a poner acá no importa, el que sí importa es el que estamos dirigiéndole directamente al punto view, y el componente pues vamos a ponerle también aquí entrada form. Ahora, ¿cómo hacemos para llamar a esta ruta? Entonces pues si ustedes se acuerdan, nosotros utilizamos para pasar de una vista a otra un router link. Voy a copiar este que tengo acá en la principal de Vue, voy a poner aquí en el de entradas, y esto es como la etiqueta HTML. Voy a ponerle aquí pues el nombre de la entrada, que es entrada a crear, y vamos a ponerle que el texto que me aparezca va a ser crear entrada. ¿Listo? Crear entrada. Entonces ahora ya agregado este enlace, ya podemos mirar aquí crear nueva entrada. Si yo le doy clic, entonces si se dan cuenta me aparece el otro template o el componente, se me carga el componente
for y me aparece el HTML pintado pues que yo había definido. Vamos, para que sea un poquito más bonito, no nos vamos a enfocar tampoco en el diseño porque pues no es la idea del video. Para que nos demoramos, vamos a ponerle aquí BR para darles un espacio. Lo podemos meter también en una tabla si quisiéramos, pero pues la idea es que vean es el funcionamiento. Ya estilo, después ustedes pueden poner un framework, CSS, agregar su propia hoja de estilos, etcétera. Ya voy a poner un botón también que va a ser el de agregar entrada, crear la entrada como tal. ¿Sí? Voy a poner aquí un BR también para que se me separe, y este es el formulario con el que voy a trabajar. Listo. Entonces, como podemos ver, nosotros necesitamos, ya tenemos todos los elementos, pero vamos a crear acá para cargar la información del autor. Vamos a traernos el listado de autores en nuestra API para mostrarla aquí como si fuera un listado, ¿sí? Desplegable en este caso. Entonces ya la variable que tenía en el anterior, ya que era entradas, ahora la va a llamar autores, y el mount lo que voy a hacer es no traerme las entradas, sino me va a traer los autores. Lo mismo, voy a cambiar aquí este valor para autores. Eso sigue siendo igual. El Axios, bueno, se importa. Como buena práctica es bueno ponerle, como les digo, el mismo nombre al div principal del template. Es una buena práctica para hacer, para que lo encuentre mucho más rápido, lo asocie mucho más rápido Vue.js. Entonces aquí tenemos el link funcionando, el router view, y ahora queremos descargar la información de los autores acá en el select. Como no está presentando ninguna clase de error en consola ni nada, entonces para cargarlo pues lo que tenemos que hacer es en el select como tal, vamos a hacer aquí que las opciones sean tengan un before, así como hicimos en el listado con la tabla. Entonces ahora lo vamos a hacer acá en las opciones del select, lo mismo, un before de autor en este caso, y en autores, ¿sí? Y le indico entonces que el valor como tal que voy a mostrar pues va a ser el ID, el que va a tomar cada vez que yo seleccione a un autor, lo va a tomar. Recuerden que si es un atributo y quiero trabajar con una variable, en este caso el ID, el autor, debo ponerle 2 puntos al lado. Esto es muy importante al principio del atributo. Y aquí entre corchetes, entre doble corchetes, vamos a poner que me muestre, por ejemplo, el nombre del autor, pues el nombre, no el nombre del autor, sino el nombre. Si dan cuenta, ya aquí el select nos aparece con el listado de los dos autores que tenemos en nuestra base de datos, que tenemos en nuestro sistema. Ya no lo está trayendo. Acá podemos concatenar todo tipo de información del autor, porque pues tenemos acceso a todo el objeto como tal, documento, fecha de nacimiento, todo lo que queramos mostrar. Por ejemplo, puedo mostrar tanto el nombre como el documento, todo lo que queramos en su momento mostrar la información del autor. Listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, o que tenemos que enfocarnos, que ya tenemos el listado, digámoslo así, es entonces hacer funcionar el formulario. Para eso vamos a crear una nueva variable dentro de nuestro data, que va a ser entrada, que va a ser un objeto vacío de lo que yo quiero mandar, de lo que yo quiero almacenar gracias al formulario. Entonces en este caso vamos a crear lo que tenga un ID, en este caso va a ser nulo. También entonces va a tener otro atributo que va a ser el título como tal. Aquí título, ¿sí? Vamos a poner que va a ser esto comillas comillas o vacío. Contenido también vamos a poner en este caso
también vamos a ponerlo comilla comilla, y el autor, que vamos a poner en este caso nulo. Una de las notaciones que se puede utilizar acá al inicializar esta variable, la idea es que esta variable la asociemos al formulario que tenemos acá, a todos los campos que tenemos acá, la vamos a asociar utilizando bmodel, ¿sí? En cada uno de los inputs vamos a decirle aquí bmodel autor, bueno, entrada, perdón, punto título. En el de text area vamos a poner lo mismo, un bmodel que esté entonces asociado al contenido, y en el select como tal vamos a poner acá en la opción que sea con el autor. Listo. Bueno, entonces ya con eso entonces vamos a tener asociada la información. Todo, si vemos aquí nuestro view dev, esta herramienta, podemos ver acá todas las variables que tenemos, y vemos que tenemos esa variable que al momento de que yo voy modificando alguna información, ahí también se me va modificando en la propiedad de esa variable que yo había seleccionado o había tomado como tal. Sí, también entonces si yo tomo acá, selecciono el autor, no me está tomando en este caso el valor del autor, no me está cambiando, me sigue nulo. Debía haber puesto de pronto algún error. Vamos a ver. Ya, ¿qué pasa? Bueno, listo. Ya vi mi error. Este bmodel no va aquí, él va es asociado al select, no a cada opción, sino él va asociado directamente al elemento select. Es error mío, les pido disculpas. Ahora sí, ya él me asocia directamente, yo le pongo ahí, entonces él me pone el valor del ID. ¿Por qué? Porque dije que es el ID el que me va a tomar. Entonces de esa forma ya tengo completo o lleno, puedo llenar esa variable o ese objeto que creé con los datos que voy a estar agregando en el formulario. Entonces, de esa forma entonces empiezo a llenar la información. Entonces una vez ya llene la información como tal, entonces tengo que crearme acá en otra sección del script, en este caso methods, que es el que me permite definir diferentes funciones o métodos que puedo utilizar dentro de Vue.js. ¿Sí? Vamos a utilizar, voy a crear aquí el método guardar entrada, que no recibe en este caso ningún parámetro. Y pues lo que vamos a hacer acá es, esto lo podemos hacer, una buena práctica es crear como tal una variable que me permita a mí como organizar o como mapear los datos que yo necesito enviarle como tal a mi API. ¿Sí? En este caso tienen que tener el mismo nombre que nosotros le pusimos, cada uno debe ser el mismo nombre de los datos que le pusimos en los serializers de data de entrada. Sí, pues los serializers de entrada. Algo que se puede hacer acá es que yo podría mandar, si los datos son iguales, ahorita posiblemente nos vamos a dar cuenta, podría mandar también el contenido directamente de dicha entrada y no mapearlos dentro de una variable llamada datos. Depende de si nosotros vamos a mandar solamente el objeto o vamos a necesitar mandar más información. Entonces acá, para hacerlo de manera general, entonces voy a sencillamente crearlo nuevamente, aunque perfectamente pude haber pasado el objeto dice entrada de una vez, ¿sí? Porque es el mismo, básicamente ahí lo que estoy definiendo es lo mismo. Y ya para crear, entonces vamos a utilizar Axios también, pero no vamos a utilizar get sino post, ¿sí?
vamos a utilizar el método post en este caso, ya no get. Vamos a seguir utilizando la misma URL que nos permite consultar todas las entradas importantes. Entonces, tenía autores, aquí es las entradas, y le pasamos como argumento, como parámetro, segundo parámetro, le vamos a pasar el datos, ¿sí? La variable datos. Si quisiera pasarle de una vez la entrada, pues ahí le pongo dis entrada, dis.entrada, y él me va a pasar la información igual vamos a tener una respuesta, vamos a almacenar los datos que me devuelvan una respuesta con una función de flecha de JavaScript, y vamos aquí vamos a imprimir para pues saber cómo controlamos si creó o no creó, qué pasó y cómo funciona básicamente nuestra API. Vamos entonces aquí vamos a imprimir aquí con un console, acá console.log. vamos a imprimir todo lo que es la respuesta. Podemos decirle aquí respuesta.data o respuesta, cualquiera de los dos podemos como tal utilizar. Bueno, y esta función, ¿cuándo la vamos a llamar? Pues la vamos a llamar cuando hagamos clic en el botón. Entonces para eso vamos a utilizar aquí un @click, el cual pues me va a definir, vamos a ponerle aquí punto, que cuando haga el clic pues me lance el método guardar entrada como tal. Entonces cuando yo le dé clic al botón se va a hacer esto. Una buena práctica en este caso para el formulario, para que no se me vaya la acción ni nada de eso, es ponerle el click.prevent para que me evite que él ejecute el action que se esté definiendo en el formulario, ya sea que se recargue el mismo o que vaya a alguna página que esté direccionada en el action del formulario. Entonces por eso le ponemos el punto prevent. ¿Listo? Entonces acá tenemos un error, me faltó. Vamos a mirar aquí. Ok, ya, lo que pasa es que había definido methods como un método entre paréntesis, y es realmente methods dos puntos. Es una sección, no es como tal una función, un método dentro de la instancia de Vue. Entonces ya tenemos aquí nuestro formulario. Vamos a crear aquí entonces una nueva entrada. Vamos a poner acá entonces primera entrada. Vamos acá a poner esto y vamos a poner entonces aquí crear. Entonces si miramos acá en nuestra consola, vemos que nos está devolviendo aquí ya información del data que nos ha creado. Si vemos el ID, pues él nos lo ha completado con el ID que es correcto, ¿sí? Es decir, ya creó un nuevo registro en este caso. Pero bueno, vamos acá, si vemos aquí está el nuevo registro, ¿sí? La tercera entrada, aquí está. Pero vamos a controlar pues si crea o no crea. Entonces vamos a mirar en el código, vamos a ver aquí en el código que no me muestre respuesta, sino respuesta.data, sino que me muestre solo respuesta para ver todo tal lo que me llega. Y vamos a crear aquí otro. Entonces acá cuarta entrada, aquí cuarta entrada, y vamos a poner acá entonces el contenido por entrada. Vamos a seleccionar un autor, vamos aquí a darle crear entrada, miramos aquí y bueno, y acá sí vemos. Entonces estos son todos los datos que nos devuelve la respuesta del Axios. Si nos damos cuenta, nos devuelve un mensaje
200 y me devuelve aquí el que vamos a utilizar en este caso, que es el status de texto. Me devuelve create o created, ¿sí? Entonces vamos a utilizar ese texto y entonces vamos a quitar esta consolita de acá y vamos a poner es un if, que si en este caso respuesta punto status text es esto igual a, entre comillas, a created, ¿sí? Entonces si esto es igual, entonces lo que va a ocurrir es que pues efectivamente creó. Si no, entonces vamos a mostrar aquí console.log que diga pues error al crear, básicamente, para poder tener más o menos un control muy sencillo. Obviamente hacerse más complejo, vamos a hacerlo pues lo más complejo del mundo, pues acá que nos muestre la data y que bueno, una alerta que diga error al crear la entrada. Listo. Entonces vamos a ver si está bien escrito el status test. Tiene que ser así, tal cual, ¿sí? Y debe ser igual create también, el mismo texto, siempre va a ser lo mismo. Esta información nos la entrega automáticamente la API, eso ya al haberlo montado como view set y con el Django REST Framework él no lo creó automáticamente, ¿sí? Entonces solo va a entrar aquí en esta parte del código cuando él haya creado pues de una vez la entrada como tal. Listo. Entonces ahora qué es lo que vamos a hacer, pues la idea es que vamos a cargar acá dentro de nuestra función de guardar, vamos a crear una nueva variable que se va a llamar router. Va a ser una variable que va a ser igual a this.router, que es básicamente la variable del sistema de Vue en su momento que me va a permitir pasar o manejar todas las rutas que yo estoy utilizando, toda mi navegación, toda la parte de navegación como tal que estoy trabajando. Acá solamente le digo pues esa variable que creé, .push, y entre paréntesis pues le pongo la ruta o el path a donde quiero que vaya ahora mi proyecto cuando llegue aquí, en este caso a entradas. Listo. Entonces de esa forma ya esta ruta pues es el nombre como tal de la variable que tiene pues el nombre de la ruta, los parámetros, etcétera, de donde estamos en este momento. Listo. Entonces vamos a crear entonces aquí, acá tenemos pues nuestro listado. Vamos a crear entonces una nueva entrada, aquí quinta entrada, aquí entonces el contenido de la entrada. De la quinta entrada vamos a seleccionar un autor y vamos a decirle crear, y bueno, no pasó, debería haberse ido para el listado. ¿Qué pasó? Me dice que route.push no es una función válida. Vamos a ver qué pasó. Sí, efectivamente no es un route sino router. Las dos route es la variable, router es el que se encarga de manejar la navegación. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que el que ponemos en push es el nombre del pack de la ruta, entre comillas, ¿sí? Acá router.push acá debe ser slash entradas, tal cual como ponemos el path, o ponerlo como objeto con el nombre. Tiene que ser exactamente igual al path si lo ponemos solo entre comillas, o ponemos esto desde referimos con el nombre pues ya con los corchetes. Listo. Entonces ya de esta forma vamos a ver nuevamente, estamos aquí en el listado, vamos a agregar una nueva, vamos a agregar aquí otra entrada,
podamos acá verificar. A ver, otra entrada. Entonces aquí contenido de la entrada, y vamos acá entonces al autor, era Diana, vamos a crear, y como vemos ya nos direcciona automáticamente a la página del listado de las entradas. Ya nos está funcionando el router, es el router, no route. Route es otra variable. Entonces ya con eso completamos nuestro componente agregar. Ya solo nos falta editar y eliminar.